Hola compañeros, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En este pequeño video tutorial explicaré el tema de derivadas parciales, así de cómo utilizar correctamente y aplicar los comandos en el programa MATLAB. Saliéndome un poquito de contexto, voy a definir lo que significa la palabra derivar. Como ya sabemos, la derivada de una función en una variable en uno de sus puntos nos dará así la pendiente de la recta tangente a la función en ese punto. Esto significa que sabremos tanto la rapidez, crecimiento o descrecimiento de la función en ese punto. Aclarado el tema, vamos a empezar con el tutorial. Primero, tenemos que declarar nuestras variables y para esto vamos a utilizar el comando sims como se muestra en pantalla y después vamos a introducir nuestras literales. Yo escogí x y y para que sea un poquito mejor entendible. Después vamos a dar enter y vamos a agregar la letra f igual. F significa función. Y después vamos a escribir la función. Este paso es muy importante, ya que se tiene que meter la operación o derivada de la manera más clara posible, ya que si se quiere realizar una multiplicación, primero debemos escribir el coeficiente y enseguida el signo que lo compete, o de la operación que vayamos a realizar. Si no, el programa nos va a marcar como error. Ahora meteremos nuestra operación a realizar por 3 por x por y elevado al cuadrado menos 2 por y más 5 por x elevado al cuadrado por y elevado al cuadrado. Después daremos enter y como ven el programa ya nos está aquí analizando y hasta nos acomodó de una manera más sencilla nuestra derivada. Después proseguirá meter lo que es f, por ejemplo es x igual, vamos a meter el comando diff, vamos a poner paréntesis f que es función, coma, x que es la que vamos o el coeficiente que depende de esa derivada y vamos a poner un número. Esto significa que cuántas veces se va a derivar esta función. Vamos a dar enter. Como vemos aquí ya nos derivó la función que es 5 10x más, como y depende de x, sigue ahí, más 3 por y elevado al cuadrado. Como y igual depende de x, se queda ahí con función a y. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner dy o y igual a diff paréntesis f que es función, coma, y que es la que depende y 1 de cuántas veces se va a derivar. Enter. Como vemos aquí ya nos derivó con respecto a y. Aclarando el tema, si queremos seguir derivando, ahora vamos a poner f, pero ahora vamos a poner xx para saber su segunda derivada de esa función. Vamos a poner diff igual diff paréntesis f, x, y aquí 2 porque es la segunda derivada de esa función. Vamos a dar enter y como vemos aquí ya nos derivó. Como se puede mostrar aquí
como es y, se puede tomar como constante y la constante es igual a 0, por lo cual se elimina y queda solamente 10 por y elevada al cuadrado. Si queremos saber su siguiente derivada, sería 0. Ahora, con respecto a y, vamos a hacer lo mismo. F, y, porque va a ser su segunda derivada, igual diff, paréntesis, f, coma, y, perdón, coma, 2, porque es su segunda derivada. Enter. Como vemos, aquí ya nos siguió derivando y así es como quedaría este ejercicio. Para aclarar un poquito mejor el tema, voy a poner otro ejercicio. Ponemos de nuevo sims, declaramos nuestras variables x, y, f igual, vamos a poner nuestra derivada parcial. Vamos a escoger x por, x elevada al cuadrado más 8 por x elevada al cubo más 12 por y elevada, a 2. Listo. Vamos a dar enter. Como vemos, otra vez la aceptó y nos la acomodó de una manera más sencilla. Después vamos a seguir con el siguiente paso, que es f de x igual diff, paréntesis, f, que es función, x, que es a la cual vamos a derivar, y 1 de su primera derivada de esa función. Enter. Como vemos, aquí ya nos derivó la función y ahora vamos a seguir con y, que es f de y igual a diff, paréntesis, f, coma, que es función, y, que es la variable a la cual vamos a derivar, y 1 de cuántas veces se va a derivar esa función. Enter. Como vemos, aquí ya nos volvió a derivar esa función. Para obtener su segunda derivada, vamos a meter lo que es f de x igual diff, paréntesis, f, coma, x, coma, aquí 2 porque es su segunda derivada, paréntesis, igual. Como vemos, aquí ya nos dio su segunda derivada, y para y igual f de y igual a diff igual a f, que es función, coma, y, que es a la cual vamos a derivar, y 2, que es la segunda derivada de y. Aquí nos da 24 porque y se vuelve 1 y 24 por 1 da 24. Y así es como concluimos este video tutorial explicando paso a paso cómo utilizar el programa MATLAB. Mi conclusión es que este programa es muy excelente, más que nada para los que estamos estudiando cualquier ingeniería y
esto se nos facilita más que nada al momento de realizar operaciones. No obstante, no hago aparte que sea mejor escrito, pero esto sí nos ayuda a hacerlo un poquito más rápido y aclarar probablemente nuestros resultados y así checar si estamos bien o mal. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver el video. Hasta luego.